Hola, ¿qué tal, hermanas y hermanos? Un muy feliz lunes a todos y cada uno de ustedes. Ahora que hemos empezado ya esta tercera semana de la Cuaresma, las lecturas de la palabra de Dios que hemos escuchado en el domingo que hemos celebrado nos dan la oportunidad de poder todos entrar con mayor intensidad a esta preparación hacia la Pascua. Las lecturas que hemos oído son muy profundas. Creo que incluso en lo personal se los comparto así. Un video no sería suficiente para explicarlas por completo. Sin embargo, pues procuraré en ese sentido hacer un resumen de las mismas para poder lograrlo. Hemos venido durante estos domingos de Cuaresma escuchando en la primera lectura las diversas alianzas que Dios ha hecho con las personas o con el pueblo de Israel. Primer domingo escuchábamos la alianza de Dios con Noé después del diluvio, diciéndole: nunca más destruiré a la humanidad por medio del agua, y contigo hago una alianza, del cual el signo es este arco iris. Después, hace 8 días, escuchábamos cómo Abraham hacía una alianza con Dios, y precisamente Dios le decía: por haber creído en mí y no haberme negado a tu hijo, yo hago contigo una alianza y te digo que de ti surgirá una descendencia innumerable. Este domingo que hemos vivido, Dios hace una alianza con su pueblo y precisamente le da lo que conocemos como los 10 mandamientos. Mandamientos que, sobre todo, Cristo con su venida los asume, pero no los deja tal cual, sino que los lleva a su plenitud. Muchas de las veces hay personas quienes me preguntan: oiga, padre, ¿por qué nosotros no seguimos los mandamientos de la ley de Dios como están en el Éxodo o en el Deuteronomio? Y la respuesta es: porque Cristo no los ha dejado igual, sino que los ha llevado a su plenitud. Esto es lo que dice en el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 17. De tal manera que cuando un hermano separado nos invita a vivir los mandamientos a la manera del Antiguo Testamento, se equivoca, porque no podemos vivir un modelo antiguo, lo vivimos, pero como Jesús nos lo enseñó. Y por eso todo el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo son esa profundización de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto, en el monte Sinaí. Ahora, hermanas y hermanos, respecto a esto quisiera invitarlos a comprender lo siguiente. El Salmo 18 que ayer ocupábamos como Salmo responsorial decía una cosa muy cierta: la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos que Dios ha dado solo requieren, para poderse vivir, de lo que dice este texto, este salmo: un corazón sencillo. Cuando nosotros empezamos a buscarle los mandamientos, los peros, decir: no, pues sí hay que amar a Dios, pero no tanto. No, pues sí hay que ser fiel, pero depende. No, pues sí hay que no robar, pero pues bueno, si se puede y si se presta en el negocio, en el trabajo, con quien se deje, pues hay que entrarle. Sobre todo como soy mexicano, pues en ese sentido puedo fregarme a quien sea y mientras el otro no se dé cuenta, no hay problema. No, precisamente, mis hermanos y hermanas, hay una cosa que es importante. San Pablo en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos lo llegaba a decir y lo explicaba cuando afirmaba: los mandamientos de Dios son perfectos, pero mi carne, mi humanidad, en lugar de seguirlos, busca separarse de ellos. En lugar de adorar a Dios por sobre todas las cosas, busca hacerse un Dios a su manera. En lugar de amar al prójimo como a mí mismo, busca manipular al prójimo y busca precisamente ni siquiera amarme a mí mismo. Porque si me amara de verdad, siguiera a Dios y amaría a los demás. Pero como ni eso hago, muchas de las veces simple y sencillamente no lo vivimos así. Ahora, entonces, hermanas y hermanos, ¿cómo puedo yo vivir los mandamientos? San Pablo por eso llega a decir en la carta a los Romanos capítulo 7 que por uno mismo los mandamientos son imposibles de vivir. Que por uno mismo uno no puede vivir esos mandamientos conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que cuando llega a decir en el versículo 24 de ese capítulo 7, ¡ay de mí! ¿Quién podrá liberarme de este cuerpo que me lleva hacia la muerte? San Pablo responde con un gran gozo en su corazón:
Sean dadas las gracias a Dios que nos ha dado la salvación, es decir, la posibilidad y la capacidad de vivir según su voluntad a través de Jesucristo. Y es entonces, mis hermanos y hermanas, que nosotros en Cristo hemos recibido esta capacidad de vivir según la voluntad salvadora de Dios. En ese sentido es donde el Evangelio alcanza su máxima plenitud. ¿Por qué? Miren, a veces este texto del Evangelio suele ser muy manipulado y a veces hasta mal explicado, tanto por catequistas, incluso hasta por nosotros los sacerdotes. Porque podemos agarrarlo y empezar a ocuparlo para decir y para tirarle a la gente, o para tirarle a otro sacerdote, o para tirarnos a nosotros mismos. Pero el sentido de este evangelio es mucho más profundo. De ahí se deriva todo lo demás, pero el sentido es mucho más profundo. ¿Por qué? Miren, precisamente lo que hace Jesús no es decir, este templo no sirve. No, lo que dice es, esto que está aquí ya no va a servir. ¿Por qué? Sobre todo algo que cambió la manera de pensar de los primeros cristianos, de los primeros creyentes en Jesucristo, fue esto. Si ustedes toman el libro de los Hechos de los Apóstoles y van precisamente a la parte en donde se empieza a hablar de lo que hacían los apóstoles, se darán cuenta, sobre todo en el capítulo 2, versículo del 42 al 47, que dice que la multitud de los que habían creído, y lo cito textual, se mantenían constantes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y voy todavía un poquito más, al versículo 46. Acudían diariamente al templo. ¿A cuál templo? Al de Jerusalén, con perseverancia. Pero ojo, aquí es donde está algo interesante. Ya no hacían solamente lo que hacían los judíos, sino que hacen algo más. ¿Qué es lo que hacían? Con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Pero, ¿qué es este alimento del que habla el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿A poco era así como un convivio de traje? No, esto es la Eucaristía, es la fracción del pan. Y entonces, por lo tanto, esos primeros cristianos, los primeros judíos que creyeron en Jesús, comenzaron, además de ir al templo, a hacer algo más. Comenzaron a celebrar la Eucaristía. Todavía hay algo más fuerte. Cuando precisamente el diácono San Esteban es cuestionado por las autoridades judías, y sobre todo esto ya es la parte final, porque en momentos anteriores los apóstoles iban al templo y predicaban a Jesús, ¿no? Y eso les purgaba a los sumos sacerdotes y a los fariseos judíos, pero como no se lo imaginan. Bueno, lo pueden leer. ¿Por qué? Porque precisamente ellos decían, ¿cómo se les ocurre a estos insolentes hablar de Jesucristo aquí en este templo? Y entonces, por eso el diácono San Esteban, en ese discurso que es muy largo, que es el capítulo 7, llega a decir una parte muy fuerte. Cuando menciona en el versículo 49, el cielo es mi trono y la tierra es el escabel de mis pies, el estrado, la alfombra, llamémosle así. Dice el Señor, ¿qué casa me pueden construir o cuál será el lugar de mi descanso? ¿Es que no ha hecho mi mano todas estas cosas? Y entonces precisamente viene lo que sigue. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ojo, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No dejar actuar a Dios. ¿A qué profeta no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que habían anunciado de antemano la venida del justo, es decir, de Jesucristo. Y ahora ustedes también lo han asesinado. Ustedes que recibieron la ley por mediación de ángeles, no la han guardado. O sea, esto es bien fuerte. ¿Por qué? Porque ellos que decían que cumplían la ley de Dios y en nombre de la ley de Yahvé mataron a Jesús y llegan a matar incluso también a San Esteban, de verdad no la están cumpliendo. Por eso el Papa el día de ayer nos llegaba a hacer una exhortación a todos los católicos diciéndonos, ten cuidado
Porque muchas veces lo que tú dices que haces en nombre de Dios puede ser que sea solamente el pretexto para estar haciendo tu voluntad, el pretexto para estar haciendo tu egoísmo. Por eso, precisamente, el culto a Dios en espíritu y en verdad ya no está determinado a un solo lugar. Jesús es el nuevo templo. Jesús es el único sacrificio. Por eso, solo a través de Jesús, nosotros podemos llegar al Padre por la acción del Espíritu Santo. Pero ojo, y aquí es donde viene algo muy importante. A veces sucede que las personas empiezan a manipular el texto que acabo de decir y lo dicen, entonces no hay que ir al templo porque allá van los hipócritas. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús nunca dijo eso. O a veces otros dicen, es que Dios está en todas partes. La Biblia tampoco dice eso. Jesús dijo una cosa muy importante. Y aquí es donde tendríamos nosotros que ser humildes y aceptar esta verdad. Dios está donde ha dicho que está. ¿Dónde dijo Jesús que está? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Perfecto. O sea, Jesús está en los lugares donde se reúnen en su nombre para orar. Y estos lugares tienen un espacio determinado que se llama iglesia. Ahora, segunda cosa. ¿Y a qué nos vamos a reunir? Jesús nunca dijo, hagan reuniones solamente de aplausos y ya, que es a veces en lo que cae en el culto de los hermanos separados. Jesús tampoco dijo, exploten cohetes y quémense el dinero en cosas bonitas, tal vez, pero sin sentido. No, Jesús dijo algo muy importante. Cuando se reúnan, hagan esto en memoria mía. Por eso, y con esto termino, adorar al Padre de verdad no significa inventarte formas de adorar a Dios convenencieras, falsas, manipuladoras. En ningún momento la Biblia dice que vayas a misa cuando te nazca de corazón. Búscalo y nunca lo vas a encontrar. En ningún momento la Biblia dice no vayas a la iglesia porque ahí van los hipócritas. Jamás. Lo que sí dice es, búscame y me encontrarás. Búscame y me hallarás. Y la única manera en que podemos hallar al Padre es a través de Jesucristo. Por eso Jesús lo dijo muy claro. Y no hay otra vuelta, no se puede, hay solo un camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. No puedes buscar un atajo. Jesús no tiene atajos. O es Él o es nadie. Si tú dices estar en comunión con Dios, es porque estás en comunión con Jesús. Por eso es que no todas las religiones salvan. Por eso es que querer vivir según estando en paz con Dios, pero alejado de la iglesia, es una mentira. Yo sé que tal vez esto a muchos les va a poder sacar de onda, pero por eso los invito a que sigamos comprendiendo esto. ¿Por qué? Porque si tú dices que adoras a Dios, pero a tu manera, desde ahí ya te equivocaste. Que el Señor nos conceda la humildad para entender que Él ha venido no a hacernos una religión subjetiva, convenenciera, sino que solamente Él es el camino. No se trata de cambiar las cosas, se trata de ser humilde y aprender a vivirlas como Jesús nos enseñó. Nos seguimos viendo y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.